Hola. ¿Así? Sí, por favor, ¿Listo? vamos tomando asiento. Bueno, nos vamos sentando para ir dando paso a la siguiente mesa. Una mesa centrada en experiencias sobre cuestiones que, bueno, han ido saliendo a lo largo de la mañana y otros aspectos que nos parecía relevante traer a estas jornadas porque provenían de cuestiones, de aspectos relevantes que desde el diagnóstico tanto cuantitativo como cualitativo que hemos realizado en el contexto de la elaboración del Plan Local de Salud de Bilbao, nos parecía importante reflexionar sobre ellas y ver qué experiencias había en otros municipios a la hora de intervenir sobre los mismos. Para ello, hemos traído a tres expertas, a tres mujeres de tres contextos diferentes, Marta Rofín, Mónica Díaz y Catherine Pérez, que nos van a hablar precisamente de intervenciones o introducción de la perspectiva de la salud en diferentes ámbitos relacionados con la vida de nuestros municipios. Nos parecía importante también trasladar un poco la idea de que desarrollar la perspectiva de la salud en todas las políticas es precisamente que profesionales de la salud se pongan a trabajar con sectores ajenos a la salud, y vamos a tener ejemplos que nos lo van a poner encima de la mesa, y de la misma manera que haya expertas o haya técnicas o haya personas que trabajando, siendo no necesariamente expertas en salud, hayan incorporado la visión de la salud a su área. Y yo creo que esta mesa va a ser fiel reflejo de esta doble ida y venida, ¿no?, tan fructífera en el ámbito de la salud en todas las políticas. Bueno, para no entretenernos más, si os parece, vamos a comenzar con la primera intervención. La va a realizar Marta Rofín. Marta Rofín es arquitecta del Ayuntamiento de Vic. Es especialista en urbanismo y gestión de proyectos urbanos y ha coordinado el proyecto de incorporar indicadores de salud en el plan urbanístico de su municipio. Así que, si os parece bien, cada una tendréis 20 minutos, os iré avisando del tiempo que resta e intentaremos que al final de la sesión, que al final de la mesa tengamos tiempo todos y todas de hacer preguntas o comentarios. Adelante. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo os vengo a explicar un poco la experiencia de Vic, incorporando la perspectiva de salud en el planeamiento urbanístico. Supongo que todo el mundo sabe de sobras dónde está Vic, obviamente, 70 kilómetros al norte de Barcelona. Es una de las ciudades, sin duda, más importantes de Europa, después de Bilbao, obviamente. Pero antes de hablar de Vic, me gustaría, si me permitís, leeros un texto muy cortito que cayó en nuestras manos hace poco y me parece como muy revelador. Dice así, así, al llegar a una ciudad desconocida, hay que observar de antemano la posición que ocupa con respecto a los vientos y al levante del sol, ya que para la salud de sus habitantes no es lo mismo la ciudad que mira al norte que la que mira hacia mediodía, la que mira a levante o la que mira a poniente. Todo esto es necesario estudiarlo de la mejor manera posible, igual que las aguas. Hay que ver cómo son en esta ciudad, si se provee de aguas pantanosas y blandas o se las tiene saladas y duras. También hay que examinar el suelo, si es yermo y árido o boscoso y húmedo, o si procede de un lugar bajo y cálido o de un sitio alto y frío. Como también hay que observar la dieta de los habitantes, si beben mucho, si son comilones o si son poco activos, o si por el contrario son aficionados al ejercicio físico, trabajadores, comen bien y beben poco. Hay que examinar detenidamente a partir de estos indicios cada uno de los puntos esenciales, ya que quien conozca bien estos datos, si es posible todos y si no la mayoría, al llegar por primera vez a una ciudad desconocida, no ignorará las enfermedades propias de cada región, ni tampoco la naturaleza de las más generales. Bueno, yo no sé si alguien reconoce este texto, pero esto lo escribió un griego llamado Hipócrates, el siglo V a.C.
Parece mentira cómo cosas que en el siglo V se tenían tan claras, esta evidencia de la relación entre el entorno urbano y la salud y las enfermedades o la ausencia de enfermedad y el bienestar, estaban tan implementadas y en cambio hoy estamos aquí, ¿no? Hablando del entorno urbano y la salud y cómo se relacionan unos con otros. Bueno, no me voy a extender en eso. El famoso mapa de la salud, como los distintos determinantes. Bueno, vemos como el 80% de los determinantes de salud están en realidad fuera del sistema sanitario y giran alrededor de 5 grandes ejes: las características personales, estilos de vida, relaciones sociales, condiciones de trabajo, medio ambiente, entorno construido y demás. Es verdad que hay toda una evidencia científica, unos estudios alrededor de esto, de esta relación. En realidad la OMS destaca, como decía esta mañana Caroline, que el 70% de la mortalidad anual se atribuye a enfermedades crónicas no transmisibles. Y en todas ellas, el factor común de todas ellas es que los estilos de vida pueden cambiar mucho la incidencia de estas enfermedades. ¿Y qué pasa con los estilos de vida? Pues que dependen en gran medida del entorno en el que vivimos, del entorno en el que nos movemos. Y desde el punto de vista que el continente condiciona el contenido, el planeamiento urbanístico de una ciudad, cómo es esta ciudad, cómo son las calles, qué relaciones hay, cuántas conexiones, esto implícitamente repercute en el estilo de vida de la gente que vive en esta ciudad. En este contexto, llevar a cabo un planeamiento urbanístico saludable que priorice las personas y su calidad de vida es un eje central para mejorar la salud entendida no como falta de enfermedad, sino como bienestar global. Me voy saltando cosas, ¿eh? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una ciudad saludable? Evidentemente es desde un punto de vista transversal, holístico, que nos gusta a nosotros esta palabra, que incluye temas como la cohesión social, los equipamientos, el espacio libre, la vivienda, la movilidad, la ecología urbana, todos estos temas. ¿Y cuáles son los conceptos a tener en cuenta? Todo esto viene un poco de la bibliografía, de la literatura que existe alrededor de este tema. Hablamos de un modelo urbano compacto, mixto. Mixto para nosotros significa mezclar usos. El plan urbanístico determina los usos de cada zona de la ciudad, si puede haber comercio, oficinas, hotel, residencial, o todo junto, o todo mezclado, o con qué condiciones uno respecto a otros. El paisaje urbano. En relación a los espacios libres, pues estamos hablando de aumentar zonas verdes, espacios libres próximos, accesibles y con presencia de verde, especialmente en el interior de la ciudad. Bueno, participación, los equipamientos públicos eficientes. Hay todo esto es lo que proviene un poco de los estudios científicos publicados. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Pues ver cómo todo esto que estaba publicado, cómo desde el momento de la redacción de un plan urbanístico, que es este instrumento así como un poco técnico, bueno, bastante técnico, qué podíamos incorporar y qué no. Y sobre todo, ver de todo esto que incorporábamos, qué repercusión iba a tener en la salud de los habitantes de Vic, en este caso, Vic y comarca. Seguimos un poco la metodología o el esquema de trabajo, es esto, es identificar qué actuaciones urbanísticas tienen un impacto sobre la salud y valorar si podíamos o no incluirlas en nuestro POUM. El POUM es el Plan de Ordenación Urbanística Municipal. Identificar después qué indicadores de salud se veían repercutidos desde estos determinantes que habíamos incluido nosotros, para después poder evaluar un poco el impacto. Este es el esquema de trabajo, que es así como muy mono y ordenado. En realidad no fue tan así, fue más sobre la marcha, pero sí que una vez cuando acabas pones un poco de orden a todo lo que has hecho y sí que ves que en realidad la estructura fue esta, ¿no? Una primera parte muy potente de estudio científico. Me voy a decir que todo esto lo hicimos conjuntamente con la Universidad de Vic y con la Diputación de Barcelona. Obviamente no es un trabajo de muchísima gente. Identificar los determinantes urbanísticos relacionados con la salud. Estos son qué cosas del urbanismo tienen impacto en la salud. A partir de ahí, de cada determinante urbanístico, ver qué acciones concretas podíamos sacar, incorporarlas, el máximo de ellas, en el POUM.
Y después hacer un poco el proceso inverso, pues estas acciones que hemos incorporado, sobre qué indicadores de salud tienen repercusión y cómo podemos evaluarlo. El objetivo de todo esto era trasladar toda esta evidencia científica que existe y que hay y que los científicos dicen, los estudios hablan, ¿no? Ves por la tele a veces, hay un estudio de la China, del Japón, de no sé, pues vamos a intentar hacer lo máximo posible, lo que podamos, intentar hacerlo tocar de pies al suelo. Como os decía, junto a la Universidad de Vic, el equipo de investigación se dedicaron a estudiar. Detectaron 1.366 estudios científicos publicados que estaban tratando sobre palabras. Ellos hicieron una búsqueda a través de palabras clave, de palabras relacionadas con urbanismo, salud, determinantes urbanísticos y demás. De ahí 623 se seleccionaron porque cumplían con los criterios de contenido que estábamos buscando. Se leyeron los resúmenes y seleccionaron 169 para la lectura completa y finalmente 84 estudios fueron los que incluimos en el trabajo. De estos estudios lo que sacamos es que los determinantes urbanísticos, o sea, las cosas que podemos hacer desde el urbanismo y que impacten en salud, se agrupan en estos 5 grandes temas: la densidad, la conectividad, la mixticidad de usos, el paisaje urbano y el tráfico. A partir de ahí se leyeron también, aparte de los estudios científicos publicados, como sabemos que basarse solamente en estudios científicos está muy bien, pero no te da una visión completa de todo lo que se está moviendo en el mundo. Entonces lo que se hizo fue se hizo una revisión sistemática de documentos públicos y gubernamentales publicados y que tratasen sobre esta evidencia. Y también se hizo una pequeña búsqueda de ejemplos de éxito o ciudades que por algún motivo u otro son famosos por intentar llevar la salud a su planificación urbana. Todo esto nos sirvió para elaborar el checklist, que llamamos nosotros, de acciones relacionadas con cada uno de estos 5 capítulos, de estos 5 temas que os contaba antes. Acciones concretas relacionadas con la mixticidad, con la densidad, que como ahora no tengo tiempo de contarlas todas, con la conectividad, pero bueno, si después alguien quiere, lo podemos comentar. Lo paso un poco así porque si no, no me da tiempo. Y con el paisaje y el tráfico. Bueno, esto que nos permitió poder pasar de los objetivos que os comentaba al principio, ¿no?, de cómo tienen que ser las ciudades saludables, ese primer esquema que veíamos, ¿no? La ciudad saludable es zonas verdes, movilidad, tal. Pues pasar de los objetivos a medidas concretas a través del checklist que sacamos de analizar los estudios. Medidas concretas en materia de modelo de ciudad, espacios libres. Entonces, todos estos en el POUM de Vic se fueron incorporando a todos estos temas. Cómo fomentar el comercio de proximidad, porque también vimos que el hecho de fomentar el comercio es algo que ayuda a la actividad física, además de las relaciones sociales. Optamos por un modelo urbano, compacto y mixto. La ciudad policéntrica, mirar de tener diferentes centros de ciudad. En Vic es muy potente la Plaza Mayor que hay en el centro histórico, pero sí que a través de una distribución bastante equilibrada de equipamientos de ciudad capaces de generar una nueva centralidad a su alrededor y bien distribuidos, mirar de tener como una ciudad más policéntrica, aprovechar el tema del río. Vic pasa el río Meder por el medio y es como hay una gran diferencia social del norte al sur del río, entonces situar equipamientos muy cercanos al río para juntar un poco las diferentes situaciones de ambos lados. Bueno, vivienda, evidentemente, el equilibrio de la vivienda protegida por toda la ciudad. Entonces sí que vimos algunos temas que no eran propiamente urbanísticos. Claro, el urbanismo llega hasta donde llega y tiene las limitaciones que tiene. Y tú puedes decir que de aquí a aquí tiene que haber una calle, pero ¿cómo va a ser esta calle? ¿Va a tener árboles o no los va a tener? ¿Va a tener bancos y va a tener fuentes? Todo
todo lo que va ligado un poco a la gestión posterior, nosotros desde el plan urbanístico no podíamos llegar. Entonces, lo que hicimos fue optar por redactar en paralelo unas ordenanzas ambientales, ordenanzas del paisaje, que van acompañando todas esas medidas que desde el propio plan no podíamos alcanzar porque no es materia de un POM regular qué tipo de árbol tiene que ir en una calle. Y del mismo modo, también se regulan esto, las entradas, las puertas de la ciudad. Bueno, algo que sí que es POM es situar unos aparcamientos paisajísticos en las diferentes entradas. Bueno, esto es la imagen del POM. Al final el POM es esto, es ver dónde están los nuevos crecimientos a partir de las previsiones demográficas con las que estamos trabajando. Y estos son los grandes ejes que trató el plan urbanístico, ¿no? El tamaño, la concentración en el suelo urbano, el entorno natural, equipamientos, pero la salud y el paisaje se trataron como dos temas transversales a lo largo de todo el proceso. Esto nos llevó a estos datos. Lo típico de un plan urbanístico, cuando lo presentan, siempre es los datos más típicos son estos, ¿no? Cuántas nuevas viviendas, cuántas zonas verdes. Lo importante de esto es que ponemos el énfasis de la diferencia de zonas verdes entre el planeamiento vigente y la propuesta del POM, es aumentar muchísimo las zonas verdes dentro de la ciudad. Claro, Vic tiene un espacio natural alrededor muy potente, muy importante y unos caminos que comunican muy bien, pero es importante el verde de proximidad, las plazas, como espacio de relación, como ahora veremos un poco más adelante. También se incorporó la salud en todos los documentos que acompañan el POM, no solo en los planos urbanísticos, sino también, obviamente, en la memoria, los estudios de evaluación de impacto ambiental, los estudios de movilidad, la memoria social. Y fue un tema, la salud, que nos fue acompañando a lo largo de toda la participación ciudadana. Es cierto que al pasar de hablar de términos urbanísticos a hablar de salud, de repente nos dimos cuenta que toda la gente se involucra mucho más en el plan urbanístico. Les cuentas que aquello que estás proyectando va a tener un impacto después o esperemos que vaya a tener un impacto en su estilo de vida, en que va a ser una ciudad más fácil para caminar, más fácil para hacer deporte, más fácil de relacionarse, y eso también pasas de hablar de un documento muy técnico que la gente a veces apenas entiende a algo como más tangible. Ahora entramos en la segunda fase del proceso. O sea, ¿os acordáis? Primero hemos visto qué podíamos incluir en el POM, ya hicimos todo este camino. La segunda fase era ver de estas acciones que hemos incluido qué indicadores de salud se van a ver afectados por estas acciones que estamos tomando. Para establecer unos indicadores partimos de los 32 indicadores de ciudades saludables de la OMS, pero claro, son unos indicadores muy generalistas y la verdad es que poco apropiados para una ciudad como Vic. Vic al final son 45.000 habitantes, es una ciudad mediana, pequeñita. Entonces, de nuevo, recuperando el hilo de los estudios científicos, junto a la universidad, ellos analizaron todos esos determinantes urbanísticos que se había visto que tenían relación con la salud, pues ver sobre qué indicadores de salud en concreto estábamos hablando. Sin perder, eso sí, la perspectiva de la OMS cuando habla de salud física, salud social y salud ambiental. Los tres ejes siempre los mantuvimos. Entonces aparecieron estos indicadores de salud que son los que se van a ver impactados desde los determinantes urbanísticos que analizamos previamente. Salud física, salud social, salud ambiental, y aparecieron unos nuevos indicadores de salud global, hablándonos de felicidad, de bienestar, de salud general, de calidad de vida. Entonces, esta es la estrella del proyecto, es este cuadro que nos relaciona en la columna de la izquierda están los determinantes urbanísticos y arriba los indicadores de salud. Cómo, trabajando sobre cada uno de los determinantes, podemos llegar a esos indicadores. Lo que llama más la atención de este cuadro es el gran poder de las zonas verdes. Las zonas verdes ya no solo tienen una capacidad de impactar en indicadores de salud, de un rango muy amplio. Estamos hablando de que poner más zona verde implica que puede aumentar la actividad física,
consecuencia puede bajar la obesidad, pero también mejora las relaciones sociales, evidentemente también los indicadores relacionados con la salud ambiental, el ruido y demás. ¿Qué hicimos entonces? Pues coger del planeamiento, de todas las acciones que el POUM estaba planificando, las sintetizamos bajo la óptica de la salud, para ver de cada acción, la primera, de cada propuesta del POUM, sobre qué determinantes urbanísticos, con qué determinantes urbanísticos tenía relación, para después ver qué indicadores de salud en realidad estábamos afectando o modificando, o no sé, o llámalo como quieras. Un poco el ejercicio fue este, de cada, vale, pues conectar, acabar de completar el cinturón verde que tiene algunas discontinuidades. Pues eso, ¿con qué se relaciona? Con la caminabilidad de la ciudad, con el mantenimiento, con las zonas, el grado de la cubierta verde, y todos estos, ¿con qué indicadores? Pues con las enfermedades cardiovasculares, con la actividad física, con no sé cuál es, el dolor, vale. Esto se hizo con cada una de las actuaciones previstas en el POUM, se elaboraron estas fichas que recogen cada actuación, con qué determinantes y con qué indicadores tienen potencial de conectarse. Y esto que no se ve nada, pero la intención tampoco era que se viera mucho, pero es como todo el listado de actuaciones del POUM sobre qué indicadores de salud van teniendo repercusión. Un poco la idea era generar este proceso de trabajo. Vale. El proceso de trabajo era plantear unas actuaciones, pero ver qué impacto tenían sobre la salud y, si era necesario, volver atrás para repensarlas. O sea, no estábamos haciendo una evaluación de impacto en salud igual propiamente, pero en el fondo sí, era ver qué estábamos afectando, ¿no? ¿Eso dónde nos lleva? A que por primera vez podemos ver un plan urbanístico, un POUM, en términos de salud. Yo os comentaba antes en esta diapositiva que veíamos que lo normal es enseñar los planes urbanísticos en cuanto a número de viviendas o euros, ¿no? Hectáreas, cosas así. Pero por primera vez ver que tu plan urbanístico está afectando especialmente, bueno, aquí es sobre los determinantes, el impacto sobre los determinantes, sobre la caminabilidad y sobre los espacios públicos abiertos. Y en consecuencia, el indicador de salud que más se va a ver afectado por el POUM de Vic es la actividad física, y son dos, la actividad física y el bienestar emocional. Todo esto, claro, va acompañado de unas fichas que te cuentan cómo evaluar cada indicador. Un poco las conclusiones son estas que os contaba. El esquema nos permitió introducir cambios para acabar de adoptar las medidas oportunas en cada tema. Las actuaciones impactan mayoritariamente sobre los indicadores de salud física. También es verdad que hay mucha más evidencia científica publicada de la relación entre determinantes urbanísticos y indicadores de salud física. De la actividad física en concreto es lo que más evidencia publicada hay. Entonces, claro, como hay más evidencia, sí que se puede sacar más rápido las conclusiones. Aún así, como veíamos que había algunos temas sobre los que desde el propio planeamiento no podíamos alcanzar, una estrategia fue incluir estas ordenanzas para complementar en la medida de lo posible, pero otra estrategia fue, en el plan urbanístico siempre va acompañado de un documento que es la Agenda Económica. La Agenda Económica se va nutriendo del... Bueno, ahora es un poco complicado de explicar, pero el plan prevé unos planes de mejora urbanos, polígonos de actuación urbanística, planes parciales. En cada uno de ellos eso va a generar un ingreso para el ayuntamiento del 10% de aprovechamiento que los propietarios están obligados a ceder, y ese 10% el ayuntamiento lo puede ir destinando en general a obras urbanísticas que no se pueden asumir desde ningún otro aspecto. Entonces, lo que incluimos en la Agenda Económica, en este listado de cosas que se van a ir pagando con la cesión del 10%, es una secuencia, una lista de cosas relacionadas con la salud. Es decir, el propio urbanismo va a generar unos recursos para luego reinvertir en programas de salud
que difícilmente desde el propio POUM podíamos abordar. ¿Nosotros qué nos imaginamos? Aquí hemos lanzado un poco también en función de las necesidades de la ciudad. También son cosas como promoción de los hábitos de vida saludables, fomentar el uso de un poco también de, ¿cómo diría?, la pedagogía en el uso de la vivienda, porque sí que vimos que, claro, en Vic hace mucho calor en verano y si te da por ventilar la casa a las 12 del mediodía, es muy contraproducente. Y al final hay cosas que con una buena pedagogía de cómo utilizar bien tu vivienda, al margen de que los materiales sean mejores o peores, pero el uso que tú haces de cada vivienda impacta muchísimo luego en el bienestar que tú tengas dentro, la temperatura de confort y demás. Bueno, estos son algunos temas que salieron. Lo que voy a decir antes, en Vic, claro, tenemos muchos datos de salud de nuestra población, aparte de la encuesta de salud pública y los que nos facilitan desde la Generalitat, también es verdad que existe la tabla de salud comunitaria, que es una mesa donde participan los diferentes agentes de salud de la ciudad y allí, claro, tenemos un montón de, un montón de datos y, claro, y estos priorizamos un poco las actuaciones en función de lo que los datos nos habían dicho que era prioritario para Vic. Por ejemplo, tenemos que el 50% de la población camina menos de 10 minutos al día. Pues eso es un tema que queríamos directamente y por eso también uno de los resultados del POUM es que donde más se va a ver es en la caminabilidad o en la actividad física. Y ya para acabar. Claro, en el caso de Vic, este proyecto ha entrado en sintonía con el resto, con la filosofía general de la ciudad. En realidad, el lema de la ciudad es ciudad a la medida humana y además ha entrado también en sincronía en el tiempo con la elaboración del plan del deporte, del plan de la bicicleta, del plan de acción cultural, del plan de la movilidad urbana. Así que es como un momento de que todo se ha encajado y todos estos distintos planes que se estaban haciendo desde diferentes departamentos han encajado todos para dar unas conclusiones bastante en la misma línea, en el mismo sentido. Y en realidad, y esto yo creo que lo que nos ha servido es para darnos cuenta, o sea, que la relación existe entre la ciudad y la salud, no, igual no es una novedad, pero sí que el hecho de poder visibilizarla a los arquitectos, al menos, cuando lo hemos ido a contar, sí que es algo como novedoso. Y no se trata, alguno dice, oye, ahora además de, cuando hagas un POM, ahora además vas a tener que mirar la salud. Bueno, no es que vayas a tener que mirarla, es que aunque tú no quieras darte cuenta, tú puedes ignorar el tema, pero cómo tú planifiques la ciudad, eso va a tener una consecuencia. Entonces es mejor ser consciente y ver. No se trata de hacerle que el urbanismo haga cosas que no le pertocan, sino tomar conciencia que el modelo de ciudad está afectando al entorno urbano y, en consecuencia, al estilo de vida de los habitantes. I eskerrik asko. Moltes gràcies. Muchas gracias, Marta. Muy interesante la intervención. Seguro que ha suscitado algún que otro ganas de preguntar al final de la mesa. Pasamos, si os parece, a las dos intervenciones que va a hacer Mónica Díaz. Mónica es psicóloga, actualmente jefa de departamento en la Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid y forma parte del grupo motor encargado del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Y nos va a hablar de dos temas muy importantes que también en el contexto del Plan de Salud de Bilbao han emergido con importancia, digamos, que es el de la prevención de la soledad no deseada y el ámbito de los entornos escolares como ámbitos promotores de la salud. Cuando quieras, Mónica. Bueno, pues buenos días y en primer lugar agradecer en nombre del Ayuntamiento de Madrid pues esta invitación del Ayuntamiento de Bilbao a poder estar aquí en esta mañana y compartir también estas experiencias. Como decía la compañera, lo que yo voy a presentar son dos proyectos que se integran dentro de un plan, que es el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados. Y el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados pues es un plan bastante ambicioso que se presentó al inicio de esta legislatura
y que parte un poco de la reflexión sobre los límites de la ya clásica estrategia salubrista intersectorial de salud en todas las políticas, y en donde nuestra experiencia es que decimos salud, pero se escucha sanidad, y que cuando invocamos a la salud como un concepto biopsicosocial amplio, inclusivo y transversal, pues generalmente se nos asocia con sanidad y volvemos a ser reducidos a la atención clínica de la enfermedad. Entonces, pensábamos que utilizando el término de cuidados, pues podría ser una manera en la que se pudieran sentir interpelados y concernidos otros campos de intervención, como pueden ser el urbanismo, los servicios sociales, igualdad, medio ambiente, si consideramos los cuidados como todas aquellas acciones cotidianas para el mantenimiento de la vida y de la salud y el bienestar de las personas. ¿No me va a la vez? ¿No va a la vez? ¿Por qué? Mira, ahora parece que sí, ¿no? ¿O no? No. Ah, lo que no está es en modo presentación, pero no sé por qué. Sí está. No, porque no tendría que verse esta barrita, ¿sabes? Es verdad que no... Que no va bien. Perdonar, es que no me cuadra lo que yo veo en la imagen. Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. No, es como que va más lento lo que proyecta respecto a lo que no. Sí, sí, no. A ver si... Sí. Sí, es como si no fuera a la misma velocidad lo que vemos aquí con lo que se proyecta ahí. Es como que... Ya ves que no podemos. Bueno, no sé. Es que no lo coge. Pues hay que sacar la otra que estaba, minimiza. Estaba la otra. ¿Cuál? Aquí, pincha ahí, solamente eso es. Entonces quita esa. Y quita la otra también, es que están mogollón. Claro, igual va lento por eso, ¿no? Nadie ha cerrado. Ajá. Esa es la tuya. Creo que es la tuya. Sí. ¿Esto? Eso es, a ver ahora. Vale. Pues perdonar. Como os decía, lo que yo voy a presentar son dos proyectos que se integran dentro de este plan, que es el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, y que es un plan que apuesta por poner en el centro de las decisiones políticas todo lo que tiene que ver con los cuidados y con las tareas reproductivas. En la línea con lo que se comentaba esta mañana, supone una apuesta a la hora de pensar la ciudad no solo como un lugar para trabajar o para visitar, sino esencialmente un lugar para vivir y para poder convivir. Y que las decisiones que se tomen vayan dirigidas a priorizar en los efectos que tengan sobre estos dos aspectos, ¿no? Y que la ciudad sea un espacio para poder vivir y para poder convivir. Los proyectos que voy a presentar, en primer lugar, es el proyecto de cuidados de entornos escolares. Y este es un proyecto que surge, en primer lugar, liderado por el área de Madrid Salud, que es a quien yo represento, pero en el que tiene una fuerte implicación y vamos de la mano otras dos áreas de gobierno, el área de Desarrollo Urbano Sostenible y el área de Medio Ambiente. El origen de este proyecto es un estudio que se realiza desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible, el estudio MICOS, en donde lo que hacen es analizar los 241 colegios de educación infantil y primaria de la Ciudad de Madrid y los analizan desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, viendo cuál eran el ratio de metros cuadrados por alumno y también cuáles eran las características cualitativas de ese espacio, ¿no? Cómo estaban configurados esos espacios escolares. A la conclusión a la que se llega es que pues muchos, un porcentaje muy importante de los colegios no cumplen ni el ratio establecido por ley, que tiene que haber de metros cuadrados por alumno, y en cuanto a la relación con las características físicas de los espacios, pues que no reunían las características para poder considerarse ni mucho menos espacios saludables. De hecho, cuando presentábamos este estudio, pues lo primero que hacíamos es lo que ha hecho la compañera de esta mañana, ¿no? El poner dos fotos, la foto de un patio de una prisión y la foto de un patio de un colegio, y preguntar pues qué era y poder visibilizar cómo ambos espacios están configurados de la misma manera.
Partiendo de ese estudio, pues se planteó la necesidad de intervenir sobre estos patios escolares y las zonas de proximidad, abordando los determinantes sociales de la salud y con el modelo de activos de salud. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder convertir estos entornos escolares en espacios promotores de salud y que fomenten la convivencia y sean espacios regeneradores de los barrios. Para poder plantear las intervenciones que nosotros íbamos a hacer, surgió también la reflexión de la necesidad de definir a qué tipo o a qué modelos de entornos escolares el Ayuntamiento de Madrid quiere encaminarse cuando realiza sus intervenciones sobre los patios escolares. La competencia que tiene a nivel municipal el Ayuntamiento es la competencia de conservación y mantenimiento de estos patios. Pero surgía la reflexión de que cuando nosotros hacemos estas labores de conservación y mantenimiento, en lugar de hacerlas como se hace a la manera tradicional, en donde el técnico de la Junta Municipal contacta con el director del colegio y le pregunta cuáles son sus necesidades más imperantes, ¿no? Pues nos planteábamos que teníamos que realizar intervenciones que nos empezaran a permitir encaminarnos hacia un nuevo modelo, que lejos de conservar y mantener estos espacios escolares que no reúnen esos criterios de poder considerarse entornos saludables, pues que nuestras intervenciones nos permitieran empezar a avanzar hacia un nuevo modelo de entornos escolares. Este nuevo modelo de entornos escolares nosotros definimos desde un punto de vista técnico qué criterios mínimos han de estar presentes para que puedan considerarse como tal. Estos criterios que se han establecido desde un punto de vista técnico y que aglutinan la experiencia de estas tres áreas de gobierno directamente implicadas, pues es que queremos, por un lado, facilitar la permanencia de los niños y las niñas en su entorno escolar y para ello es preciso y necesario que dentro de estos patios escolares pues haya zonas estanciales, haya espacios de encuentro y poder incorporar de esta manera pues bancos, mesas, el confort térmico, que es algo esencial, el acceso al agua y a los baños. Como veréis, son criterios que son muy básicos. El problema es que como partimos de un nivel tan bajito, pues cosas tan básicas como estas no están ni presentes en nuestros patios escolares. En segundo lugar, planteábamos el promover una configuración de este espacio que permita la mezcla intergeneracional de los chavales y de las chavalas sin necesidad de que haya separación física entre ellos, pero sin que interfieran unas actividades con otras por su vigorosidad. En tercer lugar, nos planteábamos que es necesario disponer de áreas de juego que sean heterogéneas. Si algo define a los patios de hoy en día es que son superficies homogéneas y principalmente asfaltadas, donde no hay variedad de elementos. Y nos parecía esencial poder introducir esa variedad de elementos que permita pues, la realización de distintos tipos de actividades, actividades de mayor o menor intensidad y por lo tanto actividades aeróbicas, pero también actividades creativas, actividades anaeróbicas o juegos de imaginación, y mediante la provisión de equipamientos que puedan ser tanto fijos como móviles. Porque eso es otra cosa que tienen nuestros patios, ¿no? Tendemos a, cuando ponemos elementos de juego, suelen ser elementos fijos o elementos de juego dirigido, como la rayuela en el suelo u otro tipo de dibujos que los propios niños nos dicen que les gusta en un inicio, pero luego no da más de sí. Y ellos prefieren elementos con los que puedan manipular y que puedan promover un juego creativo entre ellos. Y por último, un elemento esencial y que ya se ha venido señalando a lo largo de toda esta mañana, que es el hecho de poder convertir estos espacios en entornos verdes, que haya presencia de vegetación y que esta vegetación esté adaptada a la población de los colegios y tengan además distinto interés desde el punto de vista curricular. Es decir, que lo que el niño está estudiando en el aula en relación a los distintos tipos de hoja pueda salir a continuación al patio, ver distintos tipos de especie y eso que ha estudiado poder contrastarlo y tocarlo en la realidad. Entonces, partiendo de estos criterios que se definen desde un punto de vista técnico, lo que hacemos a continuación es llevar a cabo un proceso participativo de rediseño en 3 colegios que tomamos como experiencia piloto y en donde invitamos a toda la comunidad educativa a pensar cómo quiere que sea su nuevo patio escolar. Para llevar a cabo este proyecto, como os decía, 2 elementos que les definen, al igual que el resto de los proyectos de Madrid Ciudad de los Cuidados, es el de la transversalidad, es decir, tratamos de implicar a todas las áreas de gobierno en su ejecución, y el de la hibridación. Como os decía, la transversalidad, aquí se
materializa en que son principalmente 3 áreas de gobierno quienes lideran este proyecto, pero luego en la ejecución de las medidas implicamos al resto de las áreas de gobierno que forman parte del gobierno municipal. ¿Con qué fin? Pues porque nos parece que el ir de la mano de las distintas áreas nos va a permitir desarrollar acciones que sean complementarias entre unos y otros, nos va a permitir generar sinergias y nos va a permitir dar un abordaje más integral a las intervenciones que vamos a realizar. En concreto, las acciones que se reflejan en estos proyectos que hemos desarrollado en estos 3 colegios plantean objetivos que vienen recogidos en 3 planes estratégicos distintos del Ayuntamiento. Por un lado, el Plan Madre, que sale del área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y que se refleja en que, por ejemplo, en los 3 colegios sobre los que intervenimos están ubicados en islas de calor de la ciudad y en itinerarios estructurantes en los que el área de desarrollo urbano sostenible tenía previsto trabajar o ejecutar medidas. ¿Se me oye? Sí. En segundo lugar, recoge también objetivos del Plan de calidad del aire de medio ambiente y de las acciones que nosotros realizamos en estos 3 coles, igualmente contemplan actuaciones que van dirigidas a la adaptación al cambio climático y al programa de Madrid Más Natural, en donde conlleva la renaturalización de espacios. Y, por último, de la propia estrategia de Madrid Salud, de barrios saludables, en donde se trabajan también con la comunidad educativa para dotarle de capacidades y competencias que permita desarrollar hábitos saludables. Y el otro rasgo que os decía, que es esencial de los proyectos de Madrid Ciudad de los Cuidados, es el de la hibridación. Con esta palabreja, a lo que nosotros nos queremos referir, es a que consideramos que es necesario aunar esfuerzos y trabajar de manera coordinada, no solo entre las áreas de gobierno, entre la administración, sino que también en nuestros proyectos tratamos de implicar a las entidades sociales o, en este caso, a la comunidad educativa y a los activos de salud que había identificados en estos barrios. Por eso, lo que nosotros hicimos es, como os digo, llevar a cabo un proceso participativo de rediseño de este entorno escolar, en donde implicamos a toda la comunidad educativa para que participase en ese proceso de soñar cómo quería que fuera su patio escolar. En ese proceso implicamos comunidad educativa y entonces nuestro interlocutor deja de ser ya solo el director del colegio, como suele ser lo tradicional, e implicamos también al profesorado, a las AMPAs y a los alumnos. Los alumnos de todas las edades de los colegios han participado en ese proceso de diagnóstico, de analizar distintas dimensiones, ¿no?, relacionadas con el patio y con el propio acceso al colegio, y el proponer nuevas acciones o cómo quieren que esos elementos o esos criterios que nosotros señalamos que es importante desde un punto de vista de salud que estén presentes, cómo quieren que estén distribuidos en su espacio y dónde quieren ponerlos. En segundo lugar, implicamos, como decimos, a las juntas municipales, puesto que tienen esta competencia directa en conservación y mantenimiento de los coles y dentro del grupo motor están representantes de estas 3 áreas de gobierno de salud, medio ambiente y desarrollo urbano sostenible. E igualmente, invitamos a las entidades o asociaciones de estos barrios que quieran participar en ese proceso de rediseño del entorno escolar. ¿Por qué también decidimos abrirlo a entidades y asociaciones de los barrios? Pues por la reflexión que surge de ese plan, el Plan Madre de Desarrollo Urbano Sostenible, en donde consideran que los patios, los colegios, los señalan como elementos que pueden ser elementos regeneradores de los barrios. De manera que si nosotros convertimos el patio escolar en un espacio saludable, se pueden convertir en un elemento central dentro de un barrio y como un lugar nuevo de encuentro y de convivencia para los vecinos y las vecinas, si articulamos nuevas medidas como puede ser la apertura de los colegios fuera del horario escolar. Y a continuación, y de manera paralela, lo que creamos también fue lo que denominamos un equipo transversal, en donde estaban representados por técnicos municipales de todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Pues porque ellos iban a tener también un papel fundamental a la hora
de llevar a cabo ese proceso de transformación de ese patio escolar. Si solo nos limitábamos a las competencias que podían tener desde el punto de vista los técnicos de las juntas municipales, la ejecución de nuestro proyecto iba a quedar muy reducido o muy minimizado. Y nosotros lo que queríamos era poder generar este nuevo patio escolar y sacar de ahí un plan marco que guiara las actuaciones a realizar en un corto o medio plazo. Para ello, convocamos una primera reunión a todo este equipo que estaba formado por técnicos municipales de las distintas áreas, en donde en un primer momento lo que se les presentó era el proyecto y se les analizaba cuáles eran las intervenciones que ellos realizaban en los patios escolares y qué podían aportar a la hora de un proyecto de estas características. Y a continuación se les convocó al final de los 4 meses, porque el proceso participativo que realizamos con toda la comunidad educativa duraba 4 meses, y al final, cuando ya teníamos ese anteproyecto de ejecución que nos habían pedido desde la comunidad escolar, lo devolvíamos a los técnicos municipales para que viéramos, para que cada uno dijera qué podía aportar a la hora de implementar el proyecto. Como aspecto importante, destacar que nosotros dedicamos un periodo considerable, 4 meses, como os he señalado, para hacer todo ese proceso participativo de rediseño del espacio escolar. ¿Por qué? Pues porque consideramos que este proceso participativo tiene muchos factores a nuestro favor y que son de gran importancia. En primer lugar, una labor pedagógica. Nosotros lo que hacíamos a lo largo de estos 4 meses es también confrontar con los directores de los colegios, con los profesores, pues criterios que son los que han priorizado y los que más peso han tenido a la hora de configurar estos patios escolares y que eran aspectos relacionados con el control, con la seguridad y con la vigilancia parental o institucional sobre los chavales, pero a costa de tener un alto coste sobre la autonomía, sobre la interacción social y sobre la salud de los chavales. Cuando nosotros les planteábamos, por ejemplo, el hecho de incorporar tierra o el hecho de incorporar agua, pues indudablemente surgían reticencias de es que los niños se van a manchar o es que los niños se van a mojar y luego se van a constipar y luego los padres se van a enfadar, y nosotros teníamos que ir haciendo pedagogía de enseñarles que asumir ciertos riesgos son beneficiosos si queremos también promocionar la salud y favorecer a nuestros chavales. En segundo lugar, a lo largo de este proceso participativo también nosotros reconocíamos el protagonismo de todos los miembros de la comunidad educativa, y este hecho de reconocer su protagonismo visibilizaba también su capacidad de influencia sobre su colegio. En tercer lugar, nosotros conseguíamos que el proyecto de transformación fuera un proyecto que estaba consensuado y que era aceptado por toda la comunidad educativa. No se vivía como el proyecto del equipo directivo, sino que era algo que había sido consensuado entre todos. ¿Esto qué nos permite con posterioridad? Pues nos permite el poder potenciar los distintos usos que pueden tener los patios escolares, donde pueden ser espacios lúdicos, pero también pueden ser espacios deportivos o espacios que apoyen los contenidos curriculares y espacios de socialización y desde donde transformar las relaciones de género. Y por último, es porque también el hecho de participar de esta manera reforzaba el sentimiento de pertenencia a toda la comunidad educativa, y este hecho pues, nos va a permitir el fomento de comportamientos de cuidado y de mantenimiento hacia un espacio que es sentido como propio. Aspectos todos ellos que nos parecen esenciales. Pues este proceso lo que nos ha permitido es poder pasar de los patios de estos 3 colegios que, como os digo, que hemos intervenido, que como veis son espacios diáfanos, principalmente pavimentados, en donde la pista de fútbol ocupa la mayor parte de la superficie y en donde cuando hay un poquito de vegetación, como es en el caso de este cole, tiende a ponerse tras una reja o, en lugar de estar en interacción directa con los chavales, tiende a protegerse, como si fuera algo peligroso. Y voy a poner un vídeo que visibiliza un poco cuál ha sido el proceso y el resultado en uno de estos colegios.
Bueno, para finalizar, pues señalar que esta experiencia de los procesos participativos que se han llevado a cabo para el rediseño de estos entornos escolares y la definición de estos criterios que consideramos que deben de estar presentes en entornos escolares que consideremos que son entornos saludables, pues ha quedado recogido en una guía que hemos editado y que está disponible en la página de Madrid Ciudad de los Cuidados, en el concreto en el proyecto de cuidados de los entornos escolares, y ahí os la podéis descargar en caso de que os interese. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del primer proyecto que os iba a contar. Bueno, y como os decía, os iba a presentar dos experiencias contempladas dentro de Madrid Ciudad de los Cuidados, y la segunda es el proyecto piloto de prevención de la soledad no deseada. Este proyecto, al igual que el resto de los proyectos de Madrid Ciudad de los Cuidados, lo implementamos a modo de experiencias piloto en determinados barrios de la ciudad. En concreto, este se está haciendo en dos barrios, que es en Trafalgar y Almenara. Y es un proyecto que tiene una duración de 2 años. Iniciamos en enero del 2018 y finaliza en diciembre del 2019, aunque es prorrogable el contrato otros 2 años y vamos a prorrogarlo por los buenos resultados que está teniendo. Bueno, comentar que este proyecto parte de una experiencia que es la experiencia del proyecto RADAS de la ciudad de Barcelona, que llevaba ya 10 años funcionando y en el que nosotros nos hemos inspirado en su metodología para poder plantear este proyecto. Simplemente pues, señalar que decidimos intervenir sobre la soledad no deseada, puesto que comienza a plantearse la soledad como un problema de salud pública por el porcentaje cada vez mayor de personas que se ven afectadas por este fenómeno a lo largo de su vida y por los importantes efectos que esta experiencia tiene a nivel de salud física y a nivel de salud psicosocial sobre las personas que lo padecen. De hecho, en el último estudio que hemos realizado en la ciudad de Madrid, que fue realizado en el 2017, pues nos arrojó el dato de que casi 1 de cada 10 personas mayores de 18 años se sienten solas frecuentemente. Resultados que son bastante similares al estudio que hay, que es de referencia en España, el de Juan Díez, Nicolás y María Morenos, en donde da un porcentaje muy similar con respecto al número de personas que se sienten solas. Bueno, con respecto a cuál es el enfoque que presenta este proyecto y que guía un poco pues, cuál es la intervención, la metodología de trabajo que se ha planteado, pues parte de la reflexión de que la soledad no deseada la conceptualizamos como un malestar de la vida cotidiana que tiene mucho que ver con lo vivencial, es una experiencia individual. De hecho, nosotros diferenciamos entre estar solo y sentirse solo. Consideramos que el estar solo no conlleva la experiencia de sentirse solo. Nos referimos a esa experiencia subjetiva de que las relaciones que yo tengo no me satisfacen, o bien por la cantidad, el número de vínculos que tengo con otras personas, o por la calidad de esos vínculos que he establecido. Entonces, nos referimos a esa experiencia vivencial y por el hecho de ser una experiencia individual, pues se suele asociar a factores personales. Y no se suele relacionar con factores sociales, con esos determinantes sociales de la salud. Como consecuencia de eso, la soledad, la experiencia de soledad no deseada, es una experiencia que está estigmatizada y la persona que se siente sola tiende a sentirse culpable por encontrarse en esa situación. Porque la atribución que se hace es que se debe principalmente a factores personales. Pero si analizamos sobre cuáles son las causas de este malestar de la vida cotidiana, que es la soledad no deseada, nos encontramos con que existen factores individuales, es verdad, el perfil psicológico de la persona o sus habilidades sociales o los sucesos vitales que le hayan sucedido tienen un papel en las consecuencias de que puedas encontrarte en esta situación, pero indudablemente existen otros factores, esos determinantes sociales, que inciden en que cada vez un mayor porcentaje de personas se sientan solas a lo largo de su vida y con una mayor frecuencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a factores como, por ejemplo, valores como el individualismo, que son valores que están muy presentes en nuestra sociedad, en la que nos lanzan mensajes constantemente de tú solo puedes conseguirlo, y mensajes que van en contra de la esencia y de la naturaleza del ser humano,
que parte del reconocer que somos seres vulnerables y que somos seres interdependientes, en el que todos y cada uno de nosotros nos necesitamos no solo al inicio de nuestra vida o en la vejez, sino también en la edad adulta y cuando nos encontramos sanos. Precisamos de la ayuda de los demás. Por eso, valores como el individualismo pues van en contra de la esencia del ser humano. También factores sociodemográficos, como por ejemplo el envejecimiento progresivo de la población o los nuevos modos de convivencia, o fenómenos como los que se han señalado esta mañana, la gentrificación, en donde por ese incremento del precio de la vivienda, la persona tiende a ser desplazada del lugar donde tradicionalmente ha vivido, con la ruptura que eso supone de los vínculos familiares o sociales, y se ve desplazada viviendo a otro extremo de la ciudad, en donde no tiene ningún tipo de vinculación, ningún tipo de relación social con las personas que allí habitan. Igualmente, la crisis de los cuidados que principalmente han recaído en las familias y dentro de las familias principalmente en las mujeres, pues con la incorporación de las mujeres al mundo laboral, pues ese tradicional sistema en donde la mujer era la encargada de prestar esos cuidados, esto cada vez se complica más y es necesario pensar en nuevas formas para poder seguir prestando esos cuidados, ¿no? O fenómenos como esa hiperconexión de redes sociales que supuestamente nos hace estar más conectados y tener más relaciones con el exterior, pero en donde habría que analizar cuál es la calidad de esos vínculos o esas relaciones. Igualmente, pues todos factores también comunitarios como la red de servicios que existen en los territorios o las oportunidades de intercambio que existen en nuestros barrios, la red de asociaciones, todo esto son factores que inciden en que cada vez mayor número de personas se puedan ver expuestas a una situación de soledad no deseada en cualquier momento de su vida. Factores que, por tanto, debemos tener en cuenta si queremos plantear proyectos o intervenciones que vayan dirigidos a prevenir estas situaciones de soledad no deseada. Nosotros, en definitiva, nuestro modelo de intervención también plantea que la soledad es, en definitiva, un emergente de la no comunidad. Es decir, la experiencia de soledad no deseada correlaciona de manera inversa con el sentimiento de pertenencia a la comunidad o a nuestros barrios. Por eso, las acciones que nosotros desarrollamos van dirigidas tanto a reducir el sentimiento de soledad como a incrementar el sentimiento de pertenencia a los barrios. ¿Cómo hacemos esto? Tradicionalmente, las respuestas que se han dado para prevenir la soledad no deseada han ido dirigidas especialmente a la población mayor de 65 años y pensadas desde un punto de vista asistencial, es decir, a la creación de recursos para poder prevenir esas situaciones. Y así, por ejemplo, se crean residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos todos ellos que ayudan a reducir la experiencia de soledad no deseada, pero que indudablemente ellos por sí solos y de manera aislada no eliminan las causas del problema. Por eso, el proyecto que planteamos, y a diferencia del proyecto RADARS, nosotros nos dirigimos a la población mayor de 18 años, no solo a la población mayor de 65, sino mayor de 18 años, partiendo de esa reflexión inicial de que son los determinantes sociales, el tipo de sociedades que estamos configurando, los que hacen que cualquiera de nosotros nos podamos ver expuestos a una situación de soledad no deseada. Por ello, consideramos que nuestro marco de intervención es un marco de intervención comunitario, en donde tenemos que partir de lo que ya existe en los barrios. ¿Qué significa partir de lo que ya existe en los barrios? Pues significa el contar con el vecindario, es decir, con todas las personas que viven o trabajan en estos barrios. ¿Por qué? Pues porque ellos nos van a permitir establecer relaciones de ayuda que tengan un carácter de inmediatez y además de flexibilidad y van a facilitar el apoyo mutuo. En ese sentido, nosotros nos apoyamos en el concepto de vecindario comprometido y nos alejamos un poco del concepto de voluntariado. El voluntariado lo consideramos una acción complementaria más con la que nos coordinamos, pero nosotros a lo que apelamos es a generar barrios que estén sensibles y comprometidos con el problema de la soledad no deseada. ¿Por qué? Pues porque consideramos que si tejemos barrios
en donde existan redes de apoyo, va a ser mucho más fácil que esas necesidades de cuidado que tenemos todos nos la preste un vecino que si tenemos que apoyarnos o esperar a que venga un voluntario que vive tal vez a 40 minutos alejados de nuestro lugar de residencia y espera además al día de la semana que le toque hacer voluntariado, cuando nuestras necesidades de apoyo son cotidianas y en el día a día de cada uno de nosotros, y mucho más si nos vemos expuestos a algún suceso vital estresante. Por eso, los vecinos que viven y trabajan en los barrios son para nosotros elementos esenciales para tejer redes de apoyo dentro de los barrios. En segundo lugar, partimos también de los activos en salud, considerando como activos en salud todo aquello que permita promover o promocionar la salud. En este sentido, identificamos pues, las plazas, huertos, comercios o distintos tipos de experiencias colectivas. ¿Por qué? Pues porque en los barrios cuentan con capacidades y recursos que permiten generar bienestar en sus habitantes. Entonces, es importante identificarlos y promoverlos. Y, en tercer lugar, con todos los recursos, tanto públicos como privados, ONGs, entidades de voluntariado, los centros municipales de salud comunitaria, los centros de atención primaria, los centros comunitarios, los recursos dirigidos a distintos colectivos. ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario generar la complementariedad entre las actuaciones que realizamos entre cada uno de nosotros y generar un diálogo para poder superar los límites de la intervención que tenemos en función de las competencias de cada uno de nosotros. El objetivo del proyecto que nosotros estamos implementando es, como os decía, el de prevenir las situaciones de soledad no deseada y mejorar el bienestar de las personas que se encuentran afectadas por dicha situación. Y, en concreto, ¿cómo pretendemos hacerlo? Pues, en primer lugar, como ya también os he señalado, pues promoviendo dentro de los barrios redes de apoyo informal que, por un lado, me ayuden a identificar a las personas que se encuentran en situaciones de soledad no deseada y de aislamiento social. Esto es uno de los elementos o de los aspectos más difíciles del proyecto, el poder llegar a esas personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, de que la soledad está estigmatizada y el que se siente solo se siente culpable de haber llegado a esa situación. Por eso es bastante difícil que una persona levante la mano y diga: yo me siento solo. Entonces, ir de la mano de toda la red que existe en el barrio es esencial para poder identificar a estas personas. En segundo lugar, lo que pretendemos es promover la vinculación de la persona que se siente sola con toda la red social que existe en su barrio, promoviendo su participación en los recursos públicos y privados disponibles. Partimos también de la premisa de reconocer que en los barrios, en ocasiones, existe mucha oferta, tanto desde la administración pública como desde las entidades sociales o de las entidades privadas. Lo que ocurre es que muchas veces tanto los propios profesionales como los propios vecinos lo desconocen. Entonces, el primer paso es visibilizar todos esos recursos, ponerlos en conocimiento del barrio y tratar de que las personas se vinculen con toda esta oferta que existen dentro de sus barrios. Y, en tercer lugar, el objetivo sería el articularnos con los recursos y con los proyectos de los barrios objeto de actuación, tanto públicos como privados, que pueden suponer oportunidades de encuentro para las personas que se sientan solas y, en definitiva, ejercer un efecto positivo sobre su salud. Para ello, nosotros trabajamos en 3 líneas de acción principalmente, con esa idea, como os decía, de contribuir a crear una mirada sensible y comprometida con los casos de soledad no deseada en estos barrios. Nuestras 3 líneas de acción son, por un lado, la sensibilización y prevención, por otro lado, la creación de redes de apoyo formal e informal y, en último lugar, el apoyo y acompañamiento individual a las personas que se sientan en esta situación. Con respecto a la sensibilización, pues va dirigida a fomentar la problematización de la soledad como una cuestión social importante que afrontar comunitariamente, en donde todos tenemos una responsabilidad sobre cómo se siente el de frente, por lo que tratamos de movilizar al barrio para poder prevenir estas situaciones. Y, en segundo lugar, la parte importante y en donde entran en juego los distintos recursos y las distintas áreas de gobierno es en la parte de fortalecimiento de las redes de apoyo. Para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, en primer lugar, nos hemos articulado con los recursos y con los procesos que ya existían en estos barrios. Hemos mantenido reuniones para el conocimiento y la coordinación con los recursos comunitarios, tanto públicos como privados. Hemos llamado a la puerta de los centros de servicios sociales, de los centros de salud de atención primaria, hemos ido a las bibliotecas,
bibliotecas, a los centros culturales, centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental y entidades sociales que estaban trabajando en los barrios, Amigos de los Mayores, asociaciones de vecinos y vecinas, la Fundación Diversitas. Es decir, hemos llamado a la puerta de todos y cada uno de ellos y les hemos invitado, en primer lugar, a que se unan a una red de apoyo formal que hemos constituido en estos barrios con el fin de poder coordinar y complementar nuestras actuaciones. Como os decía, hemos creado estas redes específicas de apoyo a la soledad no deseada y hemos distinguido dos tipos de redes. Las redes formales, donde están constituidas por los profesionales que trabajan en los barrios, y las redes informales, que están constituidas por los vecinos, pero también por asociaciones y establecimientos sensibilizados con la soledad no deseada. Damos un papel también muy protagonista a todo lo que es el comercio de proximidad. A ellos les hemos implicado igualmente a formar parte de estas redes informales, puesto que son ellos los que tienen un conocimiento de lo que sucede en el día a día de la vida de sus barrios y de las personas que habitan sus barrios. Por lo que ellos tienen un papel fundamental, tanto las redes formales como las informales, en ayudarnos a identificar situaciones de soledad no deseada. Aquí claramente, por ejemplo, se visibilizaban también los centros de salud, los centros de atención primaria de salud, pues son una puerta de entrada donde ellos muchas veces lo que se están encontrando no es un problema de salud física, sino un malestar de la vida cotidiana, y en ocasiones estos malestares son la soledad no deseada, por lo que pueden ser agentes principales a la hora de identificar a estas personas. En segundo lugar, lo que les pedimos como miembros de esta red es que informen sobre los objetivos del proyecto que estamos ejecutando, que realicen derivaciones a nuestro proyecto, que nos pongan en contacto con esas personas en situación de soledad no deseada y luego conjuntamente diseñamos acciones comunitarias que nos permitan prevenir estas situaciones o acompañar a las personas que se encuentran en situación de soledad no deseada. Esta sería la tercera línea de acción que realizamos, que es la realización de estas acciones comunitarias, en donde, como yo os decía en un principio, la finalidad también de muchas de ellas es trabajar lo que es el sentimiento de comunidad en el barrio, promover ese sentimiento de pertenencia, puesto que si conseguimos barrios que estén cohesionados y donde estén organizados para prestarse apoyo en las tareas del día a día de sus vecinos, pues probablemente las experiencias de soledad no deseada en esos barrios van a disminuir. Aquí os traigo algunos ejemplos de acciones que estamos desarrollando, acciones que son propuestas de la red de apoyo informal, es decir, los vecinos deciden qué quieren hacer en sus barrios para prevenir las situaciones de soledad no deseada, y lo que hacemos es trasladar a la red de apoyo formal, a la red donde están sentados los técnicos, estas demandas que están haciendo los vecinos, y empiezan a trabajar conjuntamente vecinos con profesionales para poner en marcha algunas de estas iniciativas. Por ejemplo, un trabajo que estamos realizando dentro de los portales de vecinos, que nos parece un lugar esencial desde donde poder identificar experiencias de soledad no deseada, o paseos comunitarios por el barrio, en donde, aparte de ser oportunidades de encuentro entre vecinos y vecinas y la práctica de una actividad saludable como puede ser el caminar, realizamos paseos que tienen distintas temáticas para poner en valor distintas dimensiones que consideremos de interés, como por ejemplo a lo largo de esta semana un paseo que hay en donde es un paseo literario, donde identifica zonas del barrio que han señalado los vecinos y que consideran de interés porque a lo largo de la vida del barrio pues han sido sitios significativos, ¿no? Igualmente hemos puesto en marcha iniciativas como mercadillos de trueque, que también son oportunidades de encuentro en los vecinos y que dan la oportunidad de alargar la vida de determinados productos, o iniciativas que los propios vecinos deciden que ellos tienen una serie de conocimientos o habilidades y les gustaría, por ejemplo, hacer distintos tertulias o talleres, pues cedemos el espacio y sentamos todas las bases para que puedan llegar vecinos a estas tertulias o actividades que ellos plantean. Y en último lugar estaría ya propiamente la prestación de apoyo y acompañamiento individualizado a cada una de estas personas, en donde, como os decía, el objetivo final es poder también empoderar a la persona que tenga una vivencia positiva de la soledad, porque también partimos de la premisa de que la soledad puede ser una experiencia de crecimiento personal, pero el problema es cuando es una soledad no deseada. Entonces realizamos con ella todo ese proceso de análisis de cuáles son las causas por las que ha llegado a esa situación y tratamos de vincularla al barrio y que a la vez se convierta en un agente activo dentro de su propio barrio, invitándola a participar dentro de esa red de apoyo formal de vecinos.
quería simplemente poner un vídeo donde creo que también explica claramente y se visualiza el papel que juegan los distintos actores. Nos hace sentir bien. En otras ocasiones puede convertirse en una experiencia de sufrimiento y aislamiento que afecta a quienes la padecen y a todo su entorno. Es entonces cuando hablamos de soledad no deseada, esa sensación que nos lleva a pensar o decir: Me siento sola. Me siento solo. El proyecto de la prevención de la soledad no deseada se inicia en 2 distritos de la ciudad de Madrid, en Chamberí y en Tetuán, con la intención de construir junto con toda la comunidad un barrio sensible y comprometido con la soledad no deseada. Empezaremos por Almenara en Tetuán y por Trafalgar en Chamberí, con la intención de trasladar esta experiencia a otras zonas de Madrid en el futuro. En estos barrios existen numerosas iniciativas sociales o vecinales y diferentes recursos públicos o privados que ofrecen actividades y puntos de encuentro y participación. Pero hay mucha gente que vive en aislamiento o en alguna situación de desinformación que no tiene acceso a los recursos que existen en el territorio. La idea es, a través de una red de apoyo mutuo, el conseguir que estas personas tengan acceso a estas actividades y a estos puntos de encuentro. Gracias al proyecto lo que se consigue es que la gente forme parte otra vez del barrio y lo que hace es enriquecer el barrio, enriquecer a la persona y que todas y todos salgamos ganando. Las personas que vivimos en el barrio, nos sintamos solas o no, quienes participamos en iniciativas para mejorar la convivencia del barrio, o las que venimos a estos centros de mayores para hacer actividades en comunidad. Quienes trabajamos en el barrio, ya sea en una farmacia, en una biblioteca, en una frutería, en una mercería, o si tienes un bar en este barrio. Todas y todos podemos implicarnos en esta iniciativa. Creemos que en este proyecto hay un lugar para ti. Si tú también lo sientes así, llámanos, escríbenos o ven a conocernos. Porque la soledad es un problema común y la mejor forma de hacerle frente es entre todas y todos, como barrio. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por haberte además ceñido también al tiempo. Nuestra última interviniente va a ser Catherine Pérez. Catherine es doctora en Salud Pública, es jefa del Servicio de Sistemas de Información Sanitaria en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y su principal línea de investigación y acción en los últimos años son los efectos en la salud y en las desigualdades en salud de las políticas de movilidad. Y ella nos va a hablar sobre algo muy interesante que tiene que ver con las superillas o supermanzanas en Barcelona y su efecto en la salud. Cuando quieras, Catherine. Gracias. Buenos días. Gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de poder explicar este proyecto aquí. La ventaja de ser la última es que yo creo que muchas cosas, al menos de la parte introductoria que había preparado, ya están explicadas y por tanto me voy a saltar, y además teniendo en cuenta el tiempo. A ver, sí. Me centro, o sea, una pincelada justo para resaltar y destacar una vez más qué políticas influyen en la salud. Y hemos visto unas cuantas durante esta mañana. Está claro que hay todo un grupo de lo que son políticas e intervenciones que tienen que ver más con aspectos socioeconómicos o sociales, y luego están todos los otros que tienen que ver con aspecto pues, más físico y urbano, en el entorno urbano y de la movilidad. De todas formas, la respuesta es que absolutamente todas. Y cosas que a veces parecen muy alejadas y en las cuales uno puede pensar, salud no tenemos nada que ver con salud, todas tienen cosas que ver con salud. Y más desde el momento en que o sea, cuando se hace cualquier cosa en la ciudad, desde el municipio, en el fondo se hace para mejorar las condiciones de la ciudad y las condiciones de vida de las personas. Hacerlas de una manera o de otra, al final tiene un impacto sobre el bienestar de las personas. Y, por tanto, a nivel de trabajo desde el municipio, siempre hay que
pensar, hacer esta parada y esta visión de decir, bueno, cómo afecta a la salud. Tenerlo en cuenta en los planes estratégicos, y el que presentaba anteriormente sobre el plan urbanístico de Vic es un buen ejemplo. A veces, por ejemplo, promoción económica parece que no tiene un impacto y tiene un impacto muy importante, y ya desde el planteamiento urbanístico, desde dónde se decide ubicar qué tipo de comercio, se deciden poner grandes superficies a las afueras del municipio que implican que las personas tienen que coger coche para ir a comprar o no, o se potencia el comercio de proximidad, las fruterías cerca de casa, esto cambian las condiciones de las personas, y más en una sociedad en la que bueno, aumenta el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento de la población, y las condiciones para que las personas puedan vivir durante más años con autonomía y con independencia en su entorno más cercano son importantes y harán que probablemente las consultas a los servicios sanitarios por causas no orgánicas se puedan limitar. Un ejemplo de urbanismo, yo creo que se han explicado muchos. Uno más es, por ejemplo, la iluminación. Cuando se decide cambiar todas las luminarias de algunos municipios por LEDs, se ha planteado, o sea, se ha valorado qué impacto tiene esto en la salud. Según qué tipo de luminarias tienen exactamente el mismo espectro de tipo LED, el mismo espectro que el espectro solar. El cuerpo humano está preparado tiene unas funciones diferentes durante la noche. Si está recibiendo la luz del mismo espectro solar, estamos engañando al cuerpo y afectando al cuerpo. Entonces, cualquier tipo de acción, como esta, por ejemplo, el tipo de iluminación o los planes de movilidad, bueno, es quizás de los más claros. Se pueden estar promoviendo acciones que faciliten que se camine, que se vaya en bicicleta, o todo lo contrario. Por otro lado, es cierto que es muy complejo y que requiere la interacción de diferentes sectores, y muchas veces son competitivos y con intereses contrapuestos. Un ejemplo así sencillo, ¿no? La aparición del patinete eléctrico. Para según qué sectores, para movilidad y para medio ambiente, es fantástico. Se disminuyen las emisiones, probablemente se utiliza menos el coche y la moto y las personas van en patinete, pero al mismo tiempo se reduce la actividad física. Desde el punto de vista de salud, bueno, bueno, hay que valorarlo. No todo es tan fácil como decir blanco o negro, y no, todo necesita la valoración, pero lo que es seguro es que es absolutamente necesario trabajar de forma interactiva. Y yo lo que planteaba es como dos preguntas sencillas, es ante toda política o toda intervención a nivel municipal, pensar en dos preguntas. Una es, cualquier cosa que queramos hacer, ¿cómo afecta a las personas? ¿Cómo afecta a la salud de las personas? Y todo tiene un impacto. Nada es neutro. Y que se haga de una manera o de otra, tiene unas consecuencias que pueden ser suficientemente importantes y relevantes. ¿Y a quién beneficia y a quién excluye? Ya esta mañana también se ha hablado de equidad en salud. Es relevante tenerlo siempre esto en cuenta. Según qué tipo de acciones quizás estamos, como se comentaba esta mañana, quizás los niños y las niñas quedan fuera o no valoramos el impacto que puede tener sobre ellos, o según qué otros grupos de población. Por tanto, estas dos preguntas son absolutamente esenciales. Y cuando, al inicio, al planificar, antes de decidir qué tipo de acción, hay que pensar, hay que tener en cuenta la salud durante y, evidentemente, al finalizar. Realmente ha tenido un impacto en las acciones que se han hecho a nivel de salud, como ha afectado. Y justamente esto me lleva a explicar el tema del proyecto de Supermanzanas. Lo que nosotros hemos planteado, explicar un poquito lo que es explicar, nos lleva a cómo planteamos la evaluación en salud de este tipo, esa intervención, que es una política no sanitaria. En principio pensamos y esperamos que será para mejorar la salud de la población. Partimos de datos de una evidencia muy clara de la calidad del aire en estas grandes ciudades, que es terrible. Más del 70% de la población en Barcelona está expuesta a niveles superiores de NO2, niveles superiores a los recomendados por la OMS. Se estima que hay alrededor de 420 muertes anuales atribuibles a las partículas pequeñas, las PM2,5. El 98% de la población está expuesta a partículas PM10.
La contaminación acústica, bueno, ya se ha hablado esta mañana, pero en Barcelona más de la mitad de la población está expuesta a niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS durante el día y más del 70% durante la noche. Y la mayoría de esta exposición es debida al tráfico, además del ruido del ocio, que ya se comentaba, pero en gran medida en Barcelona es debida al tráfico. La falta de espacios verdes y el impacto que esto tiene en las islas de calor. En este mapa se ve el centro de Barcelona, es una ciudad muy densa, se ven espacios verdes aparentemente, pero en muchos de estos espacios verdes, esas líneas verdes, en realidad son grandes vías que tienen árboles, pero que tienen muchísimo tráfico también. El mapa de en medio marca, no puedo señalar, es el área metropolitana, pero justo el centro es el centro de Barcelona, en el que muestra que el riesgo de mortalidad por calor ajustado por la percepción de espacios verdes y de ocupación puede ser el doble en estas zonas del centro de Barcelona, el doble de otras zonas de la ciudad, por el efecto de isla de calor. Más de 12.000 accidentes con víctimas al año, con más de 11.000 personas lesionadas, unas 300, 400 graves y unas 20, aproximadamente, hay variabilidad, fallecidas al año. Realmente el impacto en la salud es impresionante. Y como una de las posibles respuestas ante estos retos, y no es la única, hay que llevar a cabo otro tipo de acciones, se planteó el proyecto Supermanzanas, Superillas, que básicamente lo que se trata es de reorganizar el funcionamiento de las calles dando otras prioridades. Es reorganizando y reduciendo el espacio destinado solamente al vehículo privado y como que sería la primera cuadrilla que es toda roja, en la que las calles están dedicadas exclusivamente al vehículo privado y público, pero sobre todo privado, y en el que el espacio para peatones y para el uso de las personas es mínimo, como la imagen que enseñaba Caroline antes. Y se trata de convertirlo en reducir el número de calles destinadas al tráfico, y cada dos, por ejemplo, hay diferentes modelos, pero como cada dos calles, una cada tres sería para el tráfico, y las otras dos se convierten en calles en las que se prioriza la movilidad sostenible, el ir a pie, el ir en bici, el transporte público, se incrementa el verde, se gana en espacio de estancia, de donde se puede estar en la calle, se elimina coches de los aparcamientos en superficie, se recuperan, algunos cruces se convierten en plazas. En una ciudad tan densa como es Barcelona, recuperar una calle de mucho tráfico, que de repente un cruce se convierta en una plaza, esto pues es una ganancia importante. Esto sale de una medida de gobierno que se aprobó en el año 2016. Previamente, en un mandato anterior, el proyecto Superillas viene, yo creo que se inició en el 2000 y algo, y en el último mandato se hace un reenfoque, y un reenfoque ajustando también los objetivos. Actualmente se plantean estos 4 objetivos, que son, por un lado, ganar habitabilidad en el espacio, en el sentido que decía anteriormente, de tener espacio de estancia, sobre todo para las personas, la movilidad sostenible, ganar espacios verdes, incrementar el verde, y la participación ciudadana a todos los niveles, tanto desde el diseño de la propuesta como en lo que se espera que se gane una vez que las zonas están implantadas. Actualmente la implantación no ha sido demasiado grande. En las zonas rojas están las 3 superillas, 2 de ellas se iniciaron en el mandato anterior y se han acabado ahora lo que es la parte estructurante de obras. Una del cuadradito de abajo a la derecha, que es la del Poblenou, y que probablemente ha sido la más conocida y la más polémica también por la manera en que se llevó a cabo. Se puso en marcha en contra del criterio técnico de una manera un poco precipitada y sin haber contado con la participación de la ciudadanía. Y esto ha generado realmente muchísima controversia, mucha oposición mucho enfrentamiento, tanto personas a favor y personas en contra. Hace 2 años que está en marcha, y en la que algunas de las obras se han ido implementando progresivamente.
Y después, actualmente, está el triángulo naranja abajo a la izquierda y arriba a la derecha, que es en el barrio de Horta, donde están en proceso. En la parte de San Antonio se implementó una parte y se abrió una parte el año pasado, en mayo del año pasado, y actualmente se han iniciado obras para continuar. Los tipos de intervenciones son, como describo aquí, pues la reducción del paso de coches. Bueno, yo creo que más o menos lo he comentado. Lo que sí que el acondicionamiento del espacio público es retirar coches en superficie, retirar coches que circulan, ganar espacios verdes y ganar espacio para el juego infantil. Esto es el tipo de aspecto que tiene actualmente en calles donde antes pasaban varios carriles de coches. Esto en el barrio de San Antonio, esto en el barrio de Poblenou, donde hay como muchos espacios de juego. Bueno, pongo aquí la intersectorialidad en el sentido que esto ahora mismo está liderado por la Secretaría de Superillas, desde la Dirección de Proyectos de Modelo Urbano. Participa Movilidad de forma importante. Nosotros participamos como Agencia de Salud Pública para evaluar los efectos en salud. Hay la participación de la ciudadanía y de los barrios. El proceso en cómo se lleva a cabo es que desde la Secretaría Técnica se hace una propuesta, un diagnóstico del barrio, se recupera, o sea, se analiza y se documenta con indicadores que tienen que ver con todos los objetivos a obtener. Se hace una propuesta técnica en la que ya participa un grupo motor del propio barrio y esto después se lleva propiamente al barrio, se discute y el propio barrio, la ciudadanía, decide conjuntamente las acciones a llevar a cabo. Hay una propuesta inicial, pero en la que la decisión final depende de las personas del barrio y muchas veces se han modificado. Desde la propuesta inicial que se hace desde el ayuntamiento, bueno, se modifica considerablemente teniendo en cuenta las circunstancias del barrio. Nosotros nos planteamos como objetivo para evaluar los efectos potenciales, los potenciales beneficios ambientales en la salud y en las desigualdades en salud de las intervenciones de las supermanzanas, que tienen que ver fundamentalmente con cambios en la movilidad y con cambios en el urbanismo. Este proyecto lo hemos llamado Salud als carrers. Parte de un marco conceptual en el que tiene en cuenta los 4 grandes objetivos de intervención, intervención en espacios públicos, en la movilidad y en espacios verdes y la participación ciudadana. Valora qué impactos tiene a nivel de barrio y a nivel individual. Tiene en cuenta también lo que hablábamos antes del cambio, el cambio que esto puede provocar en la población, la gentrificación, en la medida que se gana en calidad de vida en unos espacios, es posible que tenga un impacto en cambio en los precios de acceso a la vivienda y produzca desplazamiento de la población y cómo esto impacta después en indicadores de salud y siempre teniendo en cuenta la manera diferencial en que puede impactar pues, según edad, género, migración, diferentes grupos. Las medidas que hemos planteado son, por un lado, medidas de calidad del aire, del ruido y de los accidentes de tráfico, esto en todas las supermanzanas. Bueno, no he señalado que de las que no he dicho nada son nuevas áreas en las que actualmente están en proceso de diagnóstico, de propuesta y de participación con los vecinos para decidir qué tipo de intervención se hace y que hay como unas 4 o 5 ahora mismo. En cuanto a la hora de tomar las medidas de calidad del aire y del ruido, por ejemplo, tenemos en cuenta en que es posible, son un tipo de intervenciones en las que es posible, en la que a medida que se está haciendo derivación del tráfico, unas zonas van a ganar, probablemente, ya hemos visto, hay medidas, realmente se reduce la contaminación, pero también puede generar efectos adversos en otras zonas. Entonces, eso también lo tendremos en cuenta. Por otro lado, se valora la salud percibida, salud mental, calidad de vida, apoyo social, se estudiará la gentrificación, se estudia el uso de los espacios con perspectiva de género,
cambios en los desplazamientos, valora un índice de caminabilidad de la estructura, ya no tanto del uso que se hace, sino de entrada hasta qué punto aquella área es más caminable o no, espacios verdes, actividad física y sedentarismo. Y esto se está haciendo con diferente metodología en los tres, básicamente en los tres barrios, en las tres supermanzanas que he señalado, con encuesta de salud, con grupos de discusión, guerrillas etnográficas en San Antonio, que básicamente lo que se trata es de ir, los investigadores van al lugar donde se están produciendo, donde está la gente, en lugar de reclutar gente, como en el otro, el barrio de Poblenou, con grupos de discusión que está costando muchísimo conseguir la participación. Y en todos se está haciendo medidas ambientales. Y ya, bueno, ya para acabar, como retos, en el desarrollo y en la evaluación de las supermanzanas, es que es un proyecto a largo plazo que realmente inicialmente fue planteado como un proyecto ambicioso y de ciudad. Si no se extiende a ese nivel, probablemente los efectos que vamos a notar van a ser pocos. Necesita apoyo político, necesita recursos. Por otro lado, es absolutamente necesario la coordinación y el trabajo entre sectores y ciudadanía y supone intereses contrapuestos muchas veces. Hay sectores bueno, en los que puede haber contraposición. Y para finalizar, yo vuelvo a recordar las preguntas que hacía al principio, pensar siempre ante una política y una intervención cómo afecta a la salud de las personas, a quién beneficia, y por otro lado, el cómo es al final, una vez esto, decir, vamos a hacer algo, es necesario coordinarse, trabajar co-creando, quizás con técnicas de inteligencia colectiva, no hay una solución única, yo creo que es ponerse a trabajar de forma conjunta. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, os habéis ceñido perfectamente al tiempo, ya empezábamos con retardo y yo sospechaba que no íbamos a tener ni un minuto para debatir y no es así, así que es vuestro turno, cualquier cuestión, duda, comentario, crítica. Sí. Hola, bueno, me han gustado mucho todas las presentaciones. Yo me llamo Cristina, trabajo en la Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco y me dirijo un poco más en concreto a Marta, la arquitecta, porque nosotros estamos en un proyectito le voy a llamar, no sé si tiene ni siquiera calificación de proyecto, pero bueno, en un intento, voy a dejarlo ahí, de, digamos, aprovechar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el que nosotros como departamento somos administración en la que, de referente a la afectada, y entonces se nos da, digamos, audiencia, vamos a decirlo así, podemos intervenir en ese procedimiento dentro de lo que son los, bueno, ciertos determinadas figuras urbanísticas, en concreto los planes de ordenación urbana, ¿no?, municipales. Y entonces, pero claro, nosotros intentamos hacer este enfoque de los determinantes en salud, un poco lo que has explicado tú, pero con mucho menos ambiciosos, porque claro, tenemos un mes, digamos, un plan tras otro de distintos municipios, en este caso sería Vizcaya, yo trabajo a nivel de Vizcaya, en fin, intentamos establecer ahí una metodología que sea relativamente fácil, pero que a su vez permite incorporar la salud a través de los determinantes en el planeamiento. Mi pregunta sería, en fin, nos está costando mucho, eso ya lo digo, estamos además, se nos abrió una oportunidad de trabajar con el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Vizcaya, porque ellos hacen informes, claro, los informes ambientales los hacen ellos, ¿no? La evaluación de impacto la hacen ellos. Y bueno, mi pregunta era, ya que te tengo ahí, y que además también nosotros oímos mucho eso de uff, ahora la salud, uff, qué horror, uff, ahora. Entonces, bueno, a ver si tú conoces alguna experiencia de ese tipo o te suena que haya intentos por esa vía de introducir este tema
Y luego ya añadiría también, se me ha suscitado también, porque también nosotros aquí tenemos problemas, entiendo yo también, de datos. Disponer de datos georreferenciados, porque si el dato no está georreferenciado es mucho más complicado. Por ejemplo, si tú quieres hacer en un planeamiento urbanístico, visualizar aquellas áreas de tu municipio que están más desfavorecidas o porque tienen más gente mayor o más mujeres o, en fin, por los ejes de desigualdad. Entonces, si no tienes los datos de salud y de otro tipo georreferenciados, pues es difícil verlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos problemas de eso. No sé si vosotros lo habéis tenido en cuenta eso y en vuestro estudio. Y perdón que me he extendido, pero me estaría mucho más, pero... Bueno, respecto a experiencias, nosotros por lo que sabemos en Andalucía sí que hay experiencias de incorporar la evaluación de impacto en salud. Sí, exacto. No. Y por parte de la Generalitat de Cataluña ellos están trabajando en esta línea también, de incorporar la salud como parte de la evaluación de impacto, de impacto ambiental. Ellos en realidad están trabajando con IS Global para que los ayude también a definir unos parámetros de estos determinantes o estos indicadores, llegar a establecer como unos parámetros que les sean válidos para poder decir, bueno, pues cumples con esto, esto y lo otro. A nosotros la verdad es que nos da miedo que se convierta en una obligación formal, porque ya hemos visto lo que pasa también con la evaluación ambiental, que cuando tú tramitas un instrumento de planeamiento urbanístico, la tramitación ambiental te obliga a que cuentes como las 3 alternativas que tú has considerado y eso que forma parte de tu proceso personal a la hora de proyectar, claro que consideras alternativas, pero luego se acaba convirtiendo en un puro trámite de, bueno, me piden 3 alternativas, pues voy a poner el planeamiento vigente, el no hacer nada y la propuesta que es lo que yo quiero. Al final, esto de las 3 alternativas, que es como bonito, se acaba convirtiendo en bueno, nada, pues un trámite y obviamente la que yo quiero es la que da mejores resultados del mundo. Y nos da miedo por eso el pedir más. Está bien que se incorpore, pero está bien que se incorpore en el ADN, en la génesis de los proyectos, a base de concienciar o no sé, pero dar este paso a convertirlo en algo obligatorio. A mí me da miedo que acabe siendo, pues venga, una losa más. Y si tramitar un planeamiento ya es muy complicado, no sé, sí, hay un dilema. Sí que está bien, el concepto está bien, no sé cuál es la mejor manera. Y yo de hecho he ido a alguna reunión con la Generalitat y les hemos expuesto un poco nuestros temores y bueno, no sé, a ver cómo acaba. Un requerimiento más. No, estaría formando parte del mismo. Sí, sí. Es todo un paquete y va todo junto y probablemente ya lo que bueno, nosotros decimos que la ciudad saludable es la consecuencia de la ciudad sostenible, porque no puedes desligar una cosa de la otra. Pero bueno, por ahí va. Y el tema de los datos, claro, al menos... Claro, Vic es pequeño. Yo me imagino que las ciudades más grandes sí que tienen esta capacidad de pasar los datos a modelos de sistemas de GIS y poderlos representar gráficamente en un plano. Nosotros sí que tenemos muchos datos por barrios, porque tenemos a través de los centros de atención primaria y de encuestas de salud que se van haciendo. En ese sentido, Vic es una ciudad privilegiada, pero... Ahora, cuando estamos intentando con la Diputación trasladar el modelo de Vic a otras ciudades más pequeñitas de Cataluña, nos encontramos con el problema que menos de 10.000 habitantes no hay datos por un tema de confidencialidad y de protección de... Entonces, claro, es complicado. De todos modos, sí que puedes saber lo que tú proyectas, qué impacto va a tener. No poder monitorizarlo, bueno, claro, habrá que hacer un estudio ad hoc para eso y hacer un seguimiento. Es un tema. 45.000. Sí, bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Una pregunta concreta hacia Catherine. Me despertó mucho la curiosidad lo de las guerrillas ambientales, que es un proceso de fomento de la participación ciudadana, de captar discursos
de las personas del barrio. ¿Podrías detallarlo un poco más? Las guerrillas ambientales, etnográficas. Se trata de un estudio cualitativo, etnográfico, en el que, en lugar de hacer los grupos de discusión clásicos, en el que convocas a las personas ¿no? por los perfiles que te pueden interesar, en este caso, una pareja de investigadores se establece unas horas determinadas para cubrir todas las horas. Se van al lugar en este caso es la Supermanzana de Sant Antoni, para entrevistar a las personas que están en ese momento por allá. Hay un guión previo de qué tipo de información se quiere recoger y además se intenta cubrir un rango un tipo de personas con mucha variedad, ¿no? Se intenta que haya personas mayores, jóvenes, si hay niños, depende de qué edad es observación, pero depende cuál, poder preguntar a jóvenes, por ejemplo, personas con diversidad funcional, y no solo dentro de la supermanzana, sino también fuera, que puede ser la zona afectada mi contra. Bueno, no sé si estaba antes, pero me han pasado el micrófono, luego lo paso para adelante. Solo una cuestión. ¿Podríais...? Bueno, me han encantado las 4 experiencias, la verdad es que son muy bonitas. Espero que sean fructíferas y que salgan muchas cosas buenas. ¿Tenéis algún indicador de cómo está afectando? Es decir, ya sé que igual ha transcurrido poco tiempo, que se necesita mucho más, etcétera, pero cada una de la pregunta va hacia las 3. Es decir, en cada una de las experiencias, ¿tenéis algún indicador, algún indicio, vamos a poner, o percepción vuestra o de vuestro equipo, de cómo está afectando positivamente lo que estáis haciendo a la salud de la ciudadanía? A ver, por parte del proyecto de los colegios, esa información todavía no la tenemos porque estamos finalizando las obras. En 2 coles ya lo hemos finalizado y en uno de ellos estamos pendientes de acabar. Lo que hemos hecho es tomar medidas y la idea es dejar un tiempo de uso de ese espacio para que pueda haber un cambio de uso y luego hacer esa medida post. Entonces, esa información en el proyecto de los coles todavía no lo tenemos. Tenemos solo un punto de partida. Y con respecto al proyecto de Soledad, bueno, pues en ese proyecto lo que utilizamos, por un lado, es medición del sentimiento de soledad no deseada a través de cuestionarios estandarizados, que tomamos medida cuando la persona llega al proyecto y al cabo de 6 meses y luego se hace un seguimiento. Y nuestra idea también es evaluar el sentido de pertenencia al barrio. Con eso no hemos iniciado. La idea es también utilizar cuestionarios estandarizados, pero todavía hay, porque queremos un poco que esté más consolidado el proyecto, ¿no? para poder medir. Lo más inmediato y lo que podemos observar es que el hecho de ofrecer estos espacios de encuentro y invitar a la gente a participar activamente en un problema que les preocupa, o bien porque se ven afectados por él, o bien porque están sensibilizados, ¿no? con el asunto, pues promueve un bienestar porque la gente se siente que tiene apoyos dentro de su entorno más inmediato, ¿no? Se producen fenómenos pues, que son bonitos dentro de estos espacios de la red de apoyo vecinal, en donde participa gente de todo tipo, porque nosotros lo dirigimos a mayores de 18 años y la idea es poder llegar a distintos colectivos, no solo personas mayores, sino todo tipo de personas. Entonces, por ejemplo, experiencias como la que se daba el otro día, donde una persona con enfermedad mental, pero que ahora mismo está bien, en donde ella planteaba al grupo su necesidad, porque también se hace la reflexión de no solo precisa ayuda el que se siente solo, sino que todos precisamos de la ayuda de los demás para mejorar el bienestar de nuestra vida, ¿no? Entonces se plantean situaciones como ella decía, a ver, yo en mi vida cotidiana un asunto que tengo por resolver es el tema de la comida. Si no como con alguien, no como, y para mí es un gran conflicto el poder gestionar la alimentación. Entonces, dentro de esa red vecinal donde hay personas de todo tipo, plantea esa necesidad. Y la gente se ofrece a
pues si quieres ven conmigo. Pues indudablemente eso no lo estamos evaluando con las personas que forman parte de la red, pero a mí no me cabe ninguna duda de que el sentir que tienes gente en tu entorno cercano que se preocupa por ti va a repercutir positivamente sobre tu salud. En el caso de las supermanzanas estamos justo recogiendo la información y hay, en algunos casos he podido recoger información antes de hacer la intervención y ahora hay que esperar a que se acaben las obras y poder hacer. Información inicial que hay es de contaminación y en las zonas dentro de las supermanzanas hemos visto que se ha disminuido. Incluso la percepción de algunas personas que dicen es que ahora no tiene nada que ver, no se ensucian las cortinas, no están negras o no hay tanto ruido. Entonces, en este sentido, sí. Por otro lado, en cuanto a los usos del espacio, también es la posibilidad de que bueno, hay mucha más vida. Recuperar una calle de 4 carriles, convertirla en una plaza, es que, bueno, es evidente. Entonces, hay mucha más vida, más interacción social, hay espacio de juegos donde justo a la salida hay una escuela, entonces hay un espacio de encuentro. Bueno, yo creo que nos han llegado pues, los primeros comentarios de estos estudios etnográficos, pero todavía no tenemos resultados. Y también se ha identificado aumento de la contaminación en algunas otras calles, esto también, y es lo que habrá que ir valorando. Bueno, en el caso de Vic, claro, ahora tenemos la foto del estado de salud de ahora. En realidad, mañana se va a aprobar definitivamente el POUM, o sea que a partir de mañana empieza a contar el tiempo. Yo espero volver aquí dentro de 5 años o 6, ¿no? El primer sexenio, y ver las actuaciones que se han hecho y poder analizar un poco lo que acaba recogiendo nuestro estudio también es cómo vamos a evaluar esto en el paso de los años. Obviamente el urbanismo es lento y para ejecutar cada polígono de actuación pues va a requerir un tiempo, no son medidas inmediatas. Sí, estaba Celina y creo que antes estaba Celina, es lo mismo. Digo, si os parece, robamos 5 minutos o 10, ¿no? Con el retraso que hemos tenido y damos pie a estas 2 palabras. Bueno, lo primero, felicidades por todos los proyectos presentados y mi pregunta iba dedicada a Mónica porque desde mi corta experiencia en iniciar procesos de participación, yo desde el Ayuntamiento de Murcia, cuando voy a iniciar un proceso de participación, me cuesta mucho saber qué zona elijo para empezar, porque si tengo que desarrollar un proyecto de diagnóstico de salud, de por qué voy a hacer una intervención en esa zona y no en la otra, ahí yo, pues la verdad es que tengo carencias y como he visto que habíais empezado por 2 zonas específicas, ¿qué criterios habéis seguido para empezar por esas y no por otras? Porque Madrid, como es tan grande, me imagino que se habría sido difícil. Sí, pues el criterio principal que tuvimos es que queríamos que fueran 2 barrios con características sociodemográficas totalmente diferentes para poder pues ver cómo tenemos que ajustar las intervenciones también, ¿no?, a las características del territorio y de las personas que allí viven. Entonces, por un lado, cogimos Trafalgar, que pertenece al distrito de Chamberí, que es el distrito con un nivel socioeconómico y formativo más alto de toda la ciudad de Madrid, una población muy envejecida y con poco movimiento o tejido asociativo. En contraposición, pues decidimos coger Almenara, en el distrito de Tetuán, que tiene una tradición de movimiento asociativo muy fuerte, tiene también en común la población mayor, que también es muy numerosa, pero el elemento diferencial es que tiene mucha presencia de población migrante y desde el punto de vista socioeconómico pues es un barrio con un nivel mucho más bajo, ¿no? Entonces, el elemento diferencial y principal a la hora de decidir fue, por un lado, contar con el apoyo también de los responsables políticos, de la Junta Municipal que estuviera interesada en apoyar ese proyecto, puesto que es muy importante también la visibilidad que se le dan a todas las acciones que se realizan y contar con su apoyo es fundamental. Y luego ese hecho, el hecho de que el perfil sociodemográfico de los territorios fuera pues muy diferente. Vale, gracias. Bueno, volver a agradecer la oportunidad de haber escuchado las 2 mesas y todas las intervenciones y que vienen además muy a propósito en el momento que nos encontramos en Bilbao, porque el 27 de febrero se aprobó
fue la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana. Y al mes siguiente se ha aprobado el primer plan local de salud. Y entonces estamos ahora mismo en el periodo de alegaciones y vamos a pedir desde la Junta de Asociaciones Vecinales de Bilbao al Ayuntamiento que alarguen ese periodo de alegaciones para ver si podemos confluir ese Plan General de Ordenación Urbana, pero con la perspectiva de ese primer plan de salud local. Así que con todo lo que nos habéis enseñado, pues yo creo que ese Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao va a estar muy impactado. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, y si no hay nadie más que quiera hacer algún último comentario corto. Bueno, pues si os parece, damos por terminadas las jornadas. Esperamos que hayan sido de provecho, que volvamos a casa con ideas nuevas y sobre todo bien fundamentadas sobre cómo mejorar la salud desde nuestros municipios, que al final es el territorio de referencia primero para las personas y que bueno, en fin, que muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima.